¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en principio me gustaría preguntarte sobre cuáles son hoy, te parece, en el marco de esta pandemia terrible que nos afecta a nivel mundial y particularmente aquí en Argentina, cuáles te parece que son los ejes de la desigualdad existente para con las mujeres fundamentalmente. Bueno, primero estamos con un impacto nunca vivido, ¿no? Pero Ujú. lamentablemente una situación espantosa, pero por otro lado, esta pandemia, este impacto ha dejado a la vista, ha dejado sobre la superficie mucho más a la vista las desigualdades que se venían viendo ya dentro de los hogares y también en la sociedad. Ha quedado mucho más en evidencia. ¿Por qué? Primero, el impacto más grande ha sido siempre sobre la mujer y la violencia de género fue Claro. una de las cuestiones que se visibilizó más, a pesar de que, digamos, no han disminuido los femicidios, pero sí en el primer momento del año del 2020, cuando vino el encierro, el confinamiento, Sí, la prohibición de salir, lo que se vieron los organismos que trabajan en estos temas que aumentaron mucho los llamados para el asesoramiento, por ejemplo, el 144, que es un número claro, de teléfono que uno puede llamar para asesorarse, aumentaron los llamados, pero eso no se tradujo en denuncias. O sea, claro. ¿qué nos decía? Que las personas estaban conviviendo con el violento, Ujú. al tener cortadas todas las redes de comunicación para poder acceder a alguna consulta, algún asesoramiento o a alguna denuncia en sí. Por ejemplo, si voy a buscar mi hijo al colegio, puedo en ese momento pedirle a alguna mamá que me ayude a cuidarlo hasta hacer Claro. la denuncia o poder llegar a un lugar para asesorarme. Eso estaba cortado totalmente. Y esto se vio que también disminuyeron los llamados de asesoramiento, ¿no? Por ejemplo, eh, la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, de tener 78 llamadas diarias, bajó a 18 Mirá al vos. principio, en marzo y abril o sea, los primeros 15, 20 días de marzo del 2020, ¿no? Y después volvió a subir. Ahí hubo un llamado de atención porque incluso hubo detenciones de mujeres que acompañaban a otra, pues, rompiendo el confinamiento para poder llegar a la policía, y la policía misma no las atendía a raíz de esto. Así que bueno, hubo todo un revuelo que inmediatamente, no tan inmediatamente, pero bueno, al mes, a los dos Ujú. meses, Sí, claro. el Ministerio de las Mujeres pusieron teléfonos llamados de WhatsApp, pusieron comunicaciones por internet, después ya incluso las mismas denuncias se podían hacer por internet. Bien. El otro tema también que quedó en evidencia, porque bueno, de golpe las madres tenían que ser maestras. Todo lo Sí, que es las políticas de cuidado, que generalmente el 90% en la Argentina las hacen las mujeres hacia dentro de los hogares, llámese cuidado a los discapacitados, cuidado a las personas de la tercera edad, a los niños. Bueno, normalmente estos cuidados dentro de los hogares los hacen las mujeres. ujú, En esto se redobló mucho más, porque aparte de eso tenías que ser dos maestras, porque esta cuestión, o sea, el virus no discrimina, pero sí discrimina la desigualdad, y hay muchos hogares con mucha desigualdad económica, de nivel de vida, y esto pegó muchísimo en hogares donde, qué sé yo, los niños tenían que tener clases virtuales donde había quizás una computadora para 6 o a lo mejor ninguna computadora y claro. un solo teléfono celular, ¿no? Ujú. Bueno, en esto también las madres tener que ayornarse en temas de poder ser docentes. Y esto sí quedó a la vista, ¿no? Cómo esta multiplicidad de roles que cumplen las mujeres no está beneficiado, no está pago. Claro, Esto claro. sí quedó bien a la vista y bueno, por eso digo, es un beneficio que quedó más a la vista, ¿no? Que tenemos que tener Ujú. políticas, tenemos que tener incluso inversión desde el Estado en políticas para fortalecer digamos, fortalecer la ayuda a las mujeres para que no tengan que cumplir solas toda esta multiplicidad de roles. Y un Bien, tema importante, que en la Argentina se perdieron muchísimos trabajos a raíz de la pandemia. claro, claro. Donde más pegó fue en el trabajo independiente y cuentapropista. Y en la Argentina tenemos que de los trabajos independientes el 50% son mujeres.
Entonces las que más se quedaron sin trabajo fueron mujeres. Eso además, porque qué sé yo, digamos, las ferias, todas estas cuestiones, digamos que son cuentapropistas, ¿no? Fueron las que más les golpearon. Así que además de tener el cuidado en la casa, la persecución de los victimarios con el tema de los femicidios y la violencia, además el trabajo. Y después ya se vio ya en el 2021 que los que fueron, digamos, el 40% de los que perdieron trabajo, o sea, de los que perdieron trabajo en la Argentina, el 40% lo recuperaron fueron hombres. Las mujeres recuperaron solo el 18%. Mira qué dato. Estas son estadísticas. Así que, digamos, el impacto de la pandemia, y no solo en la Argentina, porque hay estudios de CEPAL y hay estudios de la misma OEA, donde dicen que América Latina primero es el continente más desigual con respecto entre mujeres y varones, pero también el más desigual y más discriminatorio en cuanto al trabajo, en cuanto a todo lo que hace la discriminación hacia las mujeres. Así que ha sido muy difícil. Se han llevado adelante políticas del Estado, tanto provincial como nacional, para suplir sobre todo el tema de la violencia. No hay programas y proyectos para suplir lo otro, pero es muy, muy lenta la recuperación laboral, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, claro, porque encima en la emergencia hay tantas necesidades que se torna complicado, ¿no? Desde el Estado poder atender a todos los sectores y particularmente incluso al de las mujeres, siendo no como sector, sino como uno de o sectores de la población más perjudicados en esta pandemia. Quería preguntarte, María Luisa, si en estos intercambios que estás teniendo, virtuales fundamentalmente, durante este último tiempo en virtud de la pandemia, si existe cierto consenso a nivel dirigencial respecto a este diagnóstico que vos estás haciendo. Digo porque de ese consenso saldrán políticas públicas o no también, ¿no? Sí, hay consenso y hay proyecciones. Lo que yo no veo es rapidez en la aplicación. O sea, en el Ministerio Nacional de las Mujeres, por ejemplo, se proyectó el programa Acompañar, que tiene que ver con mujeres que sufren violencia, que van a recibir un subsidio y van a ser acompañadas para todo el proceso de recuperación, ¿no? Y de salida del hogar, de medidas de protección. Bueno, esto tiene presupuesto, está en marcha, pero no llega a las provincias. O sea, lo que estamos viendo es que hay una demora grandísima en la aplicación. Entonces, es como que ya estamos casi a mitad del 2021 y todavía en muchas provincias no se conocen. Claro, Así que después hay otros proyectos, otro que se llama Producir, que también tiene que ver con el emprendedurismo, con el fomentar esto, que también hay financiamiento. Bueno, también es lentísimo. Claro. Y en la provincia de Buenos Aires también. Yo lo único que vi que fue con más rapidez fue el poder brindar llamadas por WhatsApp, teléfonos, números de WhatsApp para poder tener asesoramiento o hacer denuncias, todo el tema del Internet, el no penalizar a los 2 meses del 2020, el no penalizar a las mujeres que salían en medio de la pandemia cuando tenían temas de violencia de género, porque antes las penalizaban y las multaban y en algunos casos las detenían. Entonces, esto sí fue rápido el año pasado, ¿no? Y sigue estando ahora vigente, porque hay más apertura. Pero lo demás es muy lento, hay proyecciones, hay conversaciones, pero la verdad que es muy lento. Lo que vi realmente muy importante es que en el municipio de Lincoln tienen una escuela de líderes, que fue la que me invitó a mi escuela de liderazgo de mujeres, donde se fomenta todo este tipo de cosas. La verdad que es un municipio que tiene como política pública un ejemplo con este espacio, ¿no? Sí, vale la pena remarcarlo porque también le marca a los otros municipios, como el nuestro, por ejemplo, aquí en Bragado, todo el trabajo que también se puede hacer y que se puede desarrollar en la materia. Quería preguntarte, María Luisa, sos integrante del Parlasur, ¿qué lugar tienen estos temas
de género, de derechos de la mujer, de igualdad, de equidad, en ese espacio de debate del Mercosur? Mira, mucho, porque lo llevamos nosotras, ya tiene mucho Ah, debate. Yo soy ajá, miembro de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, donde te imaginas que estamos teniendo toda la situación de vulneración de derechos humanos en la región, que es muy intensa. Como claro. sabrás, todo lo que está ocurriendo, países, aunque no sean miembros del Mercosur, el caso de Sí, Colombia, Nicaragua, ¿no? pero Claro, hemos llevado Colombia, hemos llevado adelante el tema de Venezuela, que sí es miembro del Mercosur. Hemos ido a Venezuela a hacer informes porque tenemos que hacer un informe de la situación de los derechos humanos de cada país por año. Así que claro, hemos recorrido, digamos, todos estos años, todos estos países. Pero sí, hemos llevado al Parlasur todos los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, de protocolo de atención en violencia de género, ujú, protocolo de atención en la frontera por la trata de personas, todo el tema de niñez y adolescencia, todo esto se lleva al Parlasur y se conversa y se debate, ¿no? Porque son muchos países, no todo vos imaginate que no todos tienen el mismo nivel de legislación interna, claro. entonces trabajamos intensamente para poder coordinar y avanzar en legislación. Argentina es uno de los países que tiene una legislación muy importante, yo diría del Claro, primer mundo, claro, eh, pero no todos los países tienen esa situación, sobre todo en varios temas, ¿no? claro, Así que no, claro. esto lo llevamos constantemente y tenemos, ya te digo, protocolos de todo tipo, aparte de trabajar muchísimos temas más. Sí, 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 por supuesto. Se preguntaba particularmente por este, que es el tema de la entrevista. María Luisa, no sé qué cercana o lejana estás respecto a la actualidad partidaria de la Unión Cívica Radical, de su integración en Juntos por el Cambio, pero sí, por supuesto, sos una militante de muchísimos años. Me gustaría preguntarte qué visión tenés respecto a el rol que ha tenido la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio cuando le tocó ser gobierno, y cómo visualizás ese rol de la Unión Cívica Radical a futuro en esa alianza, en esa, digamos, conglomeración de diferentes sectores políticos de cara al futuro. ¿Cómo lo has visto? ¿Te parece que la Unión Cívica Mira, Radical cumplió el rol que tenía que cumplir? soy delegada del Comité Nacional en este momento. Uh-huh. Eh, Sí, es fundamental la Unión Cívica Radical en el marco de esta alianza y ha sido fundamental. Vos sabés que el Partido Centenario, que ahora justamente mañana cumplimos 130 años, es un partido que es reconocido por su institucionalidad, su respeto, su democracia interna, los conceptos de libertad, o sea, es clave en esta alianza y en este proyecto de Juntos por el Cambio la presencia de la Unión Cívica Radical. Fue clave ya cuando en el 2015 se manifestó todo el tema de Gualeguaychú, toda la alianza con el Gualeguaychú, que fue una convención muy importante, y se va a seguir plasmando en este momento. El radicalismo tiene toda la posibilidad de liderar esta alianza y acabamos de pasar un proceso electoral en la provincia de Buenos Aires Claro. donde votaron más de 120.000 personas. Esto no es pavada, con todos los requisitos necesarios. Esto fue muy admirado por los otros partidos políticos que por lo general, pues fíjate qué pasa en el Frente de Todos, que quieren poner a dedo a Máximo Kirchner como presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, y ahí tuvieron problemas. O sea, no dirimen en elecciones internas estos problemas, y esto es fundamental porque hace a la democracia interna del partido, al respeto, a la libertad y sobre todo a la institucionalidad, que es lo que más se necesita. Hoy estamos viendo situaciones muy difíciles, además nosotros hablamos de la pandemia, viene la pospandemia, y hoy les va a tocar a todos los intendentes, a los gobernadores administrar la pospandemia con una situación económica muy difícil. Acá están los organismos internacionales, están diciendo que Argentina va a tardar más de 7 años en recuperarse y volver a lo que fue antes de la pandemia. O sea, imagínate lo que va a hacer eso. Yo creo que ahí, digamos, es fundamental el rol de los intendentes. Los intendentes Está claro, está claro.
Viene, ¿Qué sensación te dejó el rol de la Unión Cívica Radical durante el macrismo? ¿Crees que a futuro la Unión Cívica Radical tiene que ocupar ese mismo rol o tiene que tener un rol más activo en esa alianza? quizás más activo, pero lo ha tenido activo y quizás no se supo, porque la verdad que tuvo un rol bastante activo. Nosotros tuvimos la vicegobernación, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires con Daniel Salvador. Bueno, tuvimos muchísimos lugares. Me parece que tiene que seguirlo liderando, y además es fundamental que esté la Unión Cívica Radical en la alianza. Considero que la alianza se debe ampliar. Nosotros tenemos que sumar a Margarita Stolbizer, tenemos que sumar al Partido Socialista. O sea, acá lo que tenemos que enfrentar es muy difícil, con una situación muy difícil. Tenemos que ganar muchas intendencias y el rol de las intendencias va a ser fundamental. El desarrollo local va a ser fundamental, porque viene justamente ese fortalecimiento, ¿no? Esa articulación entre el trabajo de lo que va a ser los concejales, la gestión municipal y más, suponte, el rol del partido, va a ser fundamental en la reconstrucción de la pospandemia. Bien, María Luisa, te agradecemos mucho el tiempo, haber charlado un ratito con nosotros sobre los temas de género y también un poco de actualidad. Muchas gracias por el tiempo que destinaste a nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Buenos días.